51, estamos con el colega Juan Carlos Tafur, periodista, analista político, director del portal Sudaca, y yo decía en el avance de ampliación de noticias que desde el primer momento, Juan Carlos, tú habías avisorado una especie de final de fotografía, cosa que algunos mirábamos un poco levantando la ceja porque la diferencia era enorme. Entonces decía, ¿cómo va a ser esto para remontar y ponerse en una estrechez que hoy tiene que ver con una especie de empate técnico? Pero efectivamente así están las cosas, así que el que pestañea pierde en este caso. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días, Fernando, Carlos. A ver, buenos días, Juan Carlos. El simulacro y las encuestas, digamos, dan un empate estadístico, y aquí se va a jugar a la falta del otro, o sea, el error del otro, si es capitalizable o no. Y lo cierto es que todavía nada está dicho y cualquiera de los dos puede ser el que gane la segunda vuelta electoral. Me imagino que esa es la percepción que tienes tú también. Sí, yo creo que ya la batalla empieza a transitar hacia la conquista de los blancos e indecisos. Yo creo que Castillo ha demostrado tener un voto duro, muy duro. Sí. O sea, hay según dato un 42, Ipsos 40, IEP 36 y CPI 34% de la población a la que abiertamente no le importan las denuncias de vinculación con Sendero, no le importan las denuncias de su sociedad con Cerrón, no le importan las denuncias sobre su precariedad en equipos técnicos, ni que se corran los debates, ni que no tenga un plan de gobierno. No les importa, ya tienen un voto definido duro, y allí va a ser muy difícil que Keiko pueda cosechar. Entonces yo creo que ya la estrategia de Keiko, que tiene un plan mucho más afinado que el de Castillo, apuntará a conquistar a los indecisos. Un dato interesante, en la encuesta del CPI, se le pregunta a los indecisos, al 15% de indecisos que ellos detectan, por quién tienen preferencia para votar. Y el 61% dicen que preferirían votar por Keiko y el 41% por Castillo. Entonces, si eso se aplica a la realidad, podríamos pensar que la diferencia se va a ir ajustando cada vez más y efectivamente vamos a llegar el 6 de junio a una final como la del 2016, con decenas de miles de votos de diferencia entre uno y otro y nada más. Bueno, recordemos que en el 2016 fueron 40.000 votos, ¿no? La diferencia entre uno y otro, entiendo. Aproximadamente, sí. Así es. Señor Tafur, usted en el editorial que publica el día de ayer en su portal digital Sudaca, hace notar que efectivamente Keiko Fujimori está obteniendo votos que en principio iban destinados a Castillo en sectores sociales de IE, en regiones del interior como el norte, pero lo que más me ha llamado la atención, según lo que usted dice, entre jóvenes de 18 y 25 años, entre 18 y 25 años. ¿Por qué cree que la campaña de Keiko haya podido ser eficaz en esa categoría que se pensaba más bien asociada con valores vinculados con el antifujimorismo? Yo creo que pasa por el hecho de suponer que entre los jóvenes no hay una memoria política importante de la década de los 90, que es el principal pasivo de Keiko. Y lo segundo, creo yo también, es que la campaña de Castillo adolece de una estrategia eficaz para golpear a Keiko en sus puntos más débiles, que son precisamente la herencia de los 90, que es para el público adulto, y los últimos 5 años de virulencia congresal de la bancada keikista, que no vemos de parte de Castillo ni de los colectivos antifujimoristas que lo activen. Entonces yo creo que eso puede contribuir a que la memoria reciente de los jóvenes no se active y por ende tengan esa mayor preferencia por Keiko Fujimori. Ahora, ¿no puede ser, Juan Carlos, que también Keiko Fujimori está teniendo un lenguaje comunicacional que va a través de redes sociales, TikToks y digamos, un mecanismo diferente al que podría tener Pedro Castillo? Mira, el propio comando de campaña de Keiko autodenomina a su estrategia la batalla de las 1000 batallas. Sí. Porque consideran que atacan
diversos frentes a la vez, con diversas estrategias a la vez. Pero la línea común general que ellos mismos nos describieron, las fuentes del equipo de campaña de Keiko, en un reportaje que publicamos en Sudaca el 30 de abril, ellos decían textualmente: nosotros vamos a repetir la estrategia del macho Camacho en Bolivia, que derrotó a Evo yendo primero del A al B, del B al C y luego al D y E. O sea, nuestros influencers van a ser los sectores altos y nuestros activistas van a ser la clase media que va a convencer a los sectores populares. Y efectivamente eso está ocurriendo según la encuesta de Ipsos. La diferencia en el A ha crecido de 39 a 48, en el B de 12 a 17, en el C de 4 a 10, y en el D Castillo le ganaba por 9, ahora le gana apenas por 3. Y en el E Castillo le llevaba 28 puntos a Keiko, ahora le está llevando, solo 23 entre comillas, pero 5 puntos menos. O sea, se estaría cumpliendo lo dicho por esa fuente estratégica de Keiko Fujimori. Entonces yo lo que veo es una estrategia mucho más afinada, pero que ahora sí se va a tener que dirigir sobre todo a los blancos indecisos, que van a ser los grandes electores de esa campaña, ¿no? Juan Carlos, buenos días. Usted dice Carlos, que la estrategia de Keiko es más atinada, pero por el lado de Pedro Castillo, ¿estamos observando, cree usted, una especie de moderación en su discurso, o le falta algo más? Mañana, por ejemplo, va a presentar Pedro Castillo su equipo técnico, que tanto se le ha reclamado, aunque ya dio algunos nombres. Va a presentar su programa, aunque también ha adelantado este plan al Bicentenario sin corrupción. ¿Estamos asistiendo, como le preguntaba, a una moderación en el discurso de Castillo, o es que esto es algo incompleto? Y hablo básicamente de la figura de Vladimir Cerrón también. Yo creo que Cerrón se ha impuesto en la interna de Perú Libre, y lo demuestra este plan de Perú al Bicentenario sin corrupción, donde básicamente insiste en las mismas líneas de acción: empresas públicas, estatización, nacionalización, impuestos a las sobreganancias, y sobre todo la línea estratégica de convocar a un referéndum para convocar luego, si este referéndum es positivo, a una asamblea constituyente. Ese camino es claramente inconstitucional y es parte de las proclamas de Cerrón al interior de Perú Libre. Yo creo que los técnicos que se aupen a Perú Libre, igual me parece saludable que participe gente como Guillén, Juan Pari, el propio Curo Burneo, aunque todavía su presencia no está tan firme, pero yo creo que claramente Castillo no se puede desprender de Cerrón, y lo vamos a ver en los próximos días cuando presente realmente su plan de gobierno, porque lo que ha anticipado es un plan de 100 días. El plan de gobierno entendemos que el martes o miércoles lo va a presentar. Juan Carlos, y la presencia de Hernando Ceballos podría influenciar. Hernando Ceballos fue un congresista que en una oportunidad dijo inclusive de que Osman Morote podría trabajar en el aparato público. Entonces, si esto puede generar algún tipo de rechazo o resultado en contra. Le pido, Juan Carlos, que por favor nos espere un minuto porque tenemos que ir con la pausa y luego retornamos para su respuesta, por favor. Pausa. Vuelta en ampliación de noticias con Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal, aquí en RPP, y estamos conversando con el colega analista político Juan Carlos Tafur, director del portal Sudaca. Juan Carlos, le había preguntado si es que efectivamente asistimos a esta moderación en el discurso de Pedro Castillo, y si pueden haber una serie de efectos negativos, no solamente en el lado de Castillo, con la incorporación de Hernando Ceballos, a quien ha sido recordado justamente por una frase hace un par de años respecto a Osman Morote, también en el caso de Keiko Fujimori. Le mencionaba esto también a Alfredo Torres, el tema de las esterilizaciones. Son declaraciones que brindan, y en estos momentos cualquier error de cada uno de los candidatos le puede costar la elección. ¿Cuál es su evaluación desde este punto de vista? Sí, efectivamente, yo creo que ambos ya tienen un voto casi inviable, ¿no? Yo no creo que lo de Hernando Ceballos le vaya a quitar votos a Castillo. Lo que sí creo es que puede reforzar el voto keikista, porque Keiko ha trazado su estrategia con la ecuación Perú versus el comunismo, para contrarrestar la de pobres versus ricos, que era muy potente de Castillo. Y en esa medida, este tipo de denuncias o de recordación de declaraciones del señor Ceballos puede contribuir a reforzar ese voto keikista y eventualmente ayudarla a conquistar los blancos e indecisos.
pero yo sí estoy sorprendido de la dureza del voto de Castillo. Hay que considerarlo. Hay gente a la que no le importa eso, no le importan las claras vinculaciones con Almoadef, no le importa la precariedad institucional, no le importa la falta de planes de gobierno, que van a ser ahora 3, 4, 5, ya aparece plan de oferta telefónica, no tienen 5 planes, por lo menos el equipo de Castillo. Sí, pero en general, claro. sí. No, me siguen en la lógica esa, porque es importante señalar que el voto duro de Castillo es mucho más duro que el voto duro que podría tener Keiko. Eso es uno. Pero lo que yo iba a agregar a la pregunta, Juan Carlos, era el hecho no solamente de planes, sino estas alianzas que se han visto la semana pasada, donde han confluido antagonismos también dentro de la propia izquierda, ¿no? Por un lado Verónica Mendoza, por el otro lado Marco Arana, y la presencia sempiterna de Cerrón. Esto, al final, ¿favorece a ese voto duro o no? Yo creo que no lo mueve, yo No lo creo mueve. que no lo afecta. Lo que sí creo yo contribuye a generar mayores dudas en el sector blanco e indeciso, que con esa batalla campal que se ha armado al interior de Perú Libre para definir equipos técnicos y plan de gobierno, podrían inducirse a votar por Keiko. Entonces yo creo que la tendencia en general estructural es más propicia para Keiko. Si es que ella no comete errores y sigue afinando su estrategia o desplegándola conforme la ha trazado desde el inicio, creo que paulatinamente se debe ir acercando más a Castillo de lo que ya está. Está a 2 puntos, 3 puntos según algunas encuestas, salvo IEP que le da casi 7 puntos de diferencia, es la única que tiene esa diferencia, las demás están entre 2 y 3 puntos de diferencia entre uno y otro. Yo creo que la tendencia es a que se acorte la distancia y que efectivamente lleguemos a una final muy ajustada el 6 de junio, ¿no? Juan Carlos Tafur, ¿qué rol puede tener el único debate que está programado para el 30 de mayo? En un artículo previo, usted, entre las eventualidades que pudiera hacerle daño a Keiko, usted menciona la posibilidad de un mal debate funesto. Dice, pero ¿bajo qué condiciones podría hacerle daño un debate a Keiko en circunstancias en que habrá que confrontar planes sobre los 6 puntos específicos que se han definido para el debate? Sí, yo creo que efectivamente los debates son influyentes más que por el contenido propio del discurso programático que ahí se despliega, es por los gestos o por frases que se puedan soltar, como no has cambiado pelona de Kuczynski respecto de Keiko. La gente ni se acuerda qué propuso Kuczynski en el debate, ni lo que propuso Keiko. Un detalle de ese tipo que pueda soltarle Castillo y que Keiko no responda adecuadamente le podría costar el debate, y los debates sí inciden. El debate de Chota sí incidió. Este debate de Santa Mónica, entre comillas, también va a incidir. O sea, de hecho, tienen impacto en la opinión pública y tienen una audiencia enorme. 4 o 5 millones de personas vieron el debate de Chota y un número similar por la transmisión de canales de señal abierta, el, entre comillas, debate de Santa Mónica. Y para el debate final, yo creo que esa audiencia se va a duplicar. Entonces, una circunstancia fallida en ese debate podría costarle los puntos necesarios a cualesquiera de los dos para inclinar finalmente la balanza, más aún considerando que el debate es a una semana de la elección. En el caso de Pedro Castillo, digamos, esta aparente percepción de improvisación puede incidir en un voto que no le llegue de esos blancos o indecisos, o esa no sería, digamos, la parte que más le podría preocupar a quienes todavía no han tomado una decisión respecto al voto. No, yo sí creo que sin duda los ataques contra sus vínculos probados con sectores filosenderistas, la improvisación en su plan de gobierno y la improvisación en sus equipos técnicos le pasa factura, pero no respecto de su voto duro. Ese voto duro, o sea, el Castillo ya tiene un piso muy duro, pero también tiene un techo muy duro. O sea, no se han movido desde el inicio de la segunda vuelta ni para arriba ni para abajo. ¿Usted cree que ya llegó a su techo? Yo creo que ya llegó a su techo. Entonces, en consecuencia, lo que podemos ver que se mueva de aquí en adelante es que Keiko crece o no crece en función de su estrategia. Pero yo creo que el crecimiento de Castillo, yo creo que ya está negado, no tiene posibilidad de seguir creciendo.
pero tampoco va a caer. O sea, esa es la noticia más importante, creo, la dureza del voto castillista, que es un mensaje al Perú en general. O sea, un mal candidato, poco preparado, con planes de gobierno improvisados, con un discurso radical vinculado a Sendero Luminoso, tiene 35-40% de intención de voto del país que no se mueve. O sea, algo nos está diciendo respecto del enorme malestar ciudadano, sí, claro. Y eso también debería servirnos de lección para quien gobierne el futuro del país, si es que fuese Keiko Fujimori. Tiene que atender ese 40% de la población irritada, molesta, que eventualmente puede desencadenar protestas sociales masivas como las que hemos visto en Chile o en Colombia. Ojo con esa realidad. Sí, justamente quería preguntarle a propósito de eso y apelando a su formación como psicólogo. Por otra parte, ¿qué vínculos establece usted entre el ánimo con el cual se va a votar en el Perú y lo que hemos visto que ha sucedido ayer en Chile? Yo creo en particular que el extranjero no influye necesariamente en la opinión pública peruana. El Perú en general ha ido a contrapelo de la región en los últimos 30 años. Mientras la región iba para la derecha, nosotros íbamos a la izquierda, la región iba para la izquierda, nosotros íbamos a la derecha, etcétera. Pero sí creo que las protestas sociales que vimos en Chile el año pasado y que vemos ahora en Colombia, sí asoma en el escenario de un eventual triunfo de Keiko Fujimori. Yo creo que ella, si gana, se va a topar con una protesta masiva de esa naturaleza, y allí vamos a ver puesto a prueba su temple o carácter para poder manejar eso con represión, pero con represión inteligente, porque si se sale de control le puede costar la presidencia de la República. Completamente, y eso es algo que puede ser una especie de espada de Damocles, y como Exacto. bien señalas, no se atiende eso que está generando este enorme malestar, que no es de un día para otro, estamos hablando ya de varios quinquenios, y sobre todo del último dentro de esta pandemia. ¿Servirá de algo, y eso, o al contrario, podría no serlo, eventualmente esta invitación que ha recibido de Vargas Llosa en Ecuador, una eventual presencia de Keiko Fujimori, o no? Yo creo que refuerza su voto derechista, y hay que tener en cuenta que aún no ha conquistado la plenitud del voto derechista que votó en primera vuelta. Si uno suma todos los votos de la derecha en la primera vuelta, superan el 60% de la votación, y Keiko tiene, en el mejor de los casos, 37-40% de intención de voto. O sea, hay un techo enorme de votos derechistas que todavía son antifujimoristas. En ese sentido sí podría ayudar ese baño internacional de prestigio ideológico que le significaría la presencia en un evento como el que ha convocado Mario Vargas Llosa, ¿no? ¿Y servirá de algo, Juan Carlos, cree usted, esta imagen que quiere dar Keiko de unidad, de reconciliación con la presencia de su hermano, Kenji Fujimori? Mira, yo creo que sí, y te cuento, conversaba yo el fin de semana con gente del entorno de la campaña de Keiko, y ellos me decían, según los focus group que nosotros manejamos en sectores populares, la gente cree que Keiko es mala, que es una mala persona. Y el efecto Kenji lo que tiene es reforzar el perdón del padre primero, y el perdón del hermano. Perdón, Juan Carlos, mala persona con relación a su propio hermano. En general, o sea que es una persona mala. Claro, pero tiene que ver con el tema familiar, obviamente. Claro, por su conducta respecto de su padre y la conducta respecto de su hermano. Entonces, el impacto del debate de Santa Mónica no es tanto lo que haya dicho Keiko allí, sino la presencia de Kenji, que supone un perdón a su hermana y que se suma al perdón previo de su padre, y contribuye a edulcorar su imagen de dureza y de maldad frente a los sectores populares. Y además hay que tener en cuenta que Kenji es un personaje muy popular en sectores D y E, o sea, lo cual tiene un doble no puede valor. Ser tomado, no puede ser tomado, perdón, Juan Carlos, como algo que no es verdadero, que es simplemente oportunista por el momento, por la coyuntura. Por los enemigos de Keiko sí, sin duda, pero yo creo que para el público indeciso ha sido una buena señal. Yo creo que es un 2-0 en el debate, respecto del debate de Chota, con este debate de Santa Mónica, por el impacto político de la presencia de Kenji, ¿no?
Juan Carlos Tafur, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Tenemos que obligatoriamente ir a la pausa y regresamos con más.